Dialogamos con Gabriela Juárez, quien es delegada regional con base en Villa María y con atención en la ciudad de Río Cuarto de la obra social del personal auxiliar de casas particulares sobre la situación del sector. Gracias por el tiempo y la comunicación. Es muy importante siempre hablar de los trabajadores, de contextos inflacionarios complejos y también, bueno, de arreglo de paritarias. Vamos a llegar a eso en algunos minutos nada más. Antes quería que nos presentaras en sociedad la obra social, cómo está trabajando y cuál es la función que tiene. Nosotros somos la obra social y también el sindicato OSPAC, que es la obra social del personal auxiliar de casas particulares, y UPAC, es la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, que es el sindicato que las representa a todas las trabajadoras, que nuclea a todas las trabajadoras auxiliares de casas particulares a nivel nacional. Es el único sindicato que tiene personería jurídica y gremial a nivel nacional y que además tiene la obra social que es propia de las trabajadoras y trabajadores. ¿Cuál es la realidad salarial de las trabajadoras de casas particulares, Gabriela? Sí, bueno, mira, la escala salarial nosotros tuvimos paritaria, cerramos paritaria en abril, que hubo un 30% de aumento, dividido en 3 tramos. El 6% en abril, 9% en mayo y un 15% en junio, que se va a cobrar los primeros días de julio junto con el aguinaldo. ¿No? ¿Cuánto gana una trabajadora particular y con el ajuste paritario cuál sería finalmente el sueldo que percibiría? 49.500, la cuarta categoría, que trabajan cuidando y asistiendo personas, que está la hora a 390,50, y las que hacen tareas generales la hora 362,50. Este precio hora que hablamos, porque en el mercado se sabe que hay una más alta, pero esta es la que es el precio ley. Hubo una etapa, Gabriela, realmente muy difícil para todos los trabajadores, pero más para las casas particulares, las trabajadoras de casas particulares, que fue la etapa COVID-19. ¿Ustedes ya han superado esa instancia? ¿Cómo ha quedado resentida el mercado de trabajo post-pandemia? Sí, durante la pandemia fue muy difícil para nuestras compañeras porque hubo mucho abuso de la parte de los empleadores, sobre todo las que no estaban registradas. Por eso le pedimos a las compañeras que deben estar registradas, deben estar dentro de la ley, porque fuera de la ley pierden todos los derechos. Entonces, cuando tuvimos la pandemia, todas aquellas trabajadoras que no estaban registradas no cobraron el sueldo, no pudieron ir a trabajar, no tuvieron nada. Sí, las que estaban registradas, porque el empleador al estar registrada el sueldo lo tenían que seguir abonando, a la cual muchos empleadores que la tenían en la quinta categoría, que era tareas generales, y no podían, estaban dentro de la excepción, digamos, no podían ir a trabajar. La única que sí podían ir a trabajar era la cuarta categoría, la asistencia y cuidado de personas. Muchos empleadores la pasaron a esa categoría, la cuarta, donde no cuidaban a nadie, pero sí engañaban, pasándola a la cuarta, para que la trabajadora vaya sí o sí a hacer las tareas generales, a limpiar, cocinar, lavar o planchar, y en el alta de la AFIP decían de que estaban en la cuarta categoría cuidando personas, que a lo cual eso era un error porque no cuidaban a nadie. Hasta ese punto llegaron los empleadores a exigirle para que fueran a trabajar. También se quedaron con el IFE. Muchos empleadores, cuando le pagaron el IFE 1, el IFE 2 a las compañeras, se quedaron con ese IFE diciéndole a la trabajadora de que el Estado le estaba dando esa ayuda, pero en realidad era para los empleadores, y no era así. El empleador tenía que pagar el sueldo como correspondía, y el IFE era de las compañeras, que el Estado era un subsidio o una ayuda que le daba el Estado a la compañera. Pero bueno, así no fue, y quedaron también muchas compañeras sin trabajo, porque no iban a trabajar, o porque estaban enfermas con el COVID y no se presentaban, o porque se enfermaban en el mismo trabajo porque iban a trabajar y los empleadores no le decían que ellos estaban con el COVID. Se lo decían una vez que después que limpiaron toda la casa o que terminaron su tarea diaria, al final del día le decían no vengas mañana porque estamos con COVID.
Nunca le dijeron o a la noche anterior no vengas a trabajar porque estamos con COVID. Entonces se contagiaron muchos en el trabajo. Y bueno, todo eso pasaron nuestras compañeras. Ahora las compañeras se está activando un poco el trabajo, de a poco vemos que los empleadores al retornar al trabajo también necesitaron nuevamente a la compañera en su puesto laboral. Así que de a poco se va activando. ¿Cuál es el volumen de trabajadores que ustedes emplean en la obra social? Sí, mira, nosotros a nivel nacional se calcula que hay 1.400.000 trabajadoras en casas particulares, de las cuales 400.000 son las que están registradas. Hay 1 millón de trabajadoras que están no registradas, o mal llamado antes, que era el trabajo en negro. La mayoría de las compañeras están en nuestra obra social porque es la que le corresponde. Por ahí sus aportes van a otra obra social, pero no la toman por el poco aporte que tienen a la obra social, que hoy aportan 1.775 pesos. Por eso muchas obras sociales no las aceptan y se tienen que hacer o la opción de cambio, que es pasarse a OSPAC, o si ya están en OSPAC, es inmediato el entrar a la obra social, le entregamos el carnet automáticamente. Bien. La posibilidad también veía de cobertura médica, de capacitación, que eso es un tema también no menor necesario para todo ese grupo de trabajadores, ¿no? Sí, la ley, al estar registrada, ellos tienen aportes a la ART, que es algo muy importante, que es lo que le recalco siempre a los empleadores y tanto a las compañeras trabajadoras, de que necesitan la ART porque es el seguro de riesgo de trabajo en el itinere. También tienen la obra social, que es salud, y el aporte a la jubilación. Al no estar registrada, no tienen toda esa cobertura. A lo mejor las compañeras sí ganan un poquito más en el precio hora, porque el precio hora no registrada es un poco más alto. Pero a la larga están perdiendo porque no tienen la cobertura ni médica, no se van a jubilar, y menos tienen ART, que después cuando en el itinere tienen algún accidente, normalmente nuestras compañeras trabajan, la mayoría van en bicicleta o moto a trabajar, y donde tienen accidentes, y donde se quedan sin el trabajo y no tienen ninguna protección, porque el empleador ni siquiera la llama después por teléfono para ver si se encuentran bien. Entonces se quedaron sin el trabajo, no tienen la cobertura de la ART. Entonces yo siempre le digo a las compañeras que tienen que registrarse. Gabriela Juárez, gracias por el tiempo y por la posibilidad de visibilizar los derechos de los trabajadores, que son muy necesarios en todos los tiempos, pero más en esta etapa también difícil económica que vive la Argentina. Ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a vos, y bueno, invitar a todas las compañeras que se acerquen a Sebastián Vera 150 y a sacarse todas las dudas y a darle el alta a la obra social, y también afiliarse al sindicato, porque el sindicato también existe gracias a las trabajadoras y es su casa. El sindicato es la que siempre va a estar protegiéndolas y ayudándolas en lo que más necesiten.